Bien, a partir de este momento les doy la bienvenida a nuestra segunda parte de la clase de este lunes 1 de junio. En este instante paso a compartir pantalla para seguir hablando acerca de los modos y los usos del lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico, como hemos visto, es un lenguaje que se utiliza en la redacción de noticias, es un lenguaje que tiene una serie de características particulares, pero además es un lenguaje en el que es preciso, es necesario cumplir con una serie de reglas que son básicamente las reglas que hemos estado estudiando hasta este momento. Hacia el final de nuestra parte anterior, hacia el final de la grabación anterior, estábamos hablando acerca de las palabras extranjeras y decíamos que cuando una palabra extranjera no tiene traducción o una palabra equivalente en el castellano, esa palabra extranjera se deberá hacer en itálica o en cursiva. La escritura de esa palabra extranjera se deberá hacer en itálica o en cursiva. Por el contrario, si esa palabra extranjera tiene una palabra equivalente en el castellano, en el español, entonces se debe utilizar la palabra en castellano, la palabra en español. Y si la palabra extranjera es una palabra de uso corriente, sobre todo de uso corriente en el deporte, la palabra no se va a entrecomillar, no se va a escribir en itálicas o en cursivas, sino que se va a escribir como si se tratara de una palabra en español. Continuamos con los usos y los modos del lenguaje periodístico. En el lenguaje periodístico no se emplearán artículos cuando se escriban porcentajes. Es decir, es incorrecto escribir el 80% de la población o un 80% de la población. ¿Cuál es la forma correcta, la manera correcta? Escribir simple y llanamente 80% de la población, sin el artículo, ¿de acuerdo? Sin el, sin el un. En cuanto a los pesos y las medidas, siempre, siempre, siempre deberán convertirse al sistema métrico decimal. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes reciben, por ejemplo, un cable con información proveniente de Estados Unidos y en ese cable se precisa, por ejemplo, la distancia entre una ciudad y otra, seguramente esa distancia será precisada en millas. Eso implica que ustedes están en el deber de convertir esa cifra en millas en una cifra en kilómetros. Si, por ejemplo, a ustedes les hablan de millas por hora, ustedes deberán convertir esa cifra en kilómetros por hora. Si ustedes encuentran una cifra en grados Fahrenheit, ustedes deberán convertir esa cifra en grados centígrados. Si encuentran una cifra en euros, deberán convertir esa cifra en dólares o, en el mejor de los casos, en bolívares. Entonces, los pesos, las medidas y también la moneda ha de ser convertida. En el caso de los pesos y las medidas, tienen que llevarse al sistema métrico decimal. La moneda, si está en euro, llevarla a dólares y, si es posible,
indicar a cuánto equivale o cuánto representa esa cantidad de dólares en bolívares. Vamos a seguir avanzando con las normas del lenguaje periodístico, con los usos y los modos en el lenguaje periodístico. Ah, no, ya terminamos entonces nuestra presentación. Hemos abarcado por completo las normas, los usos y los modos del lenguaje periodístico. Quisiera saber si en este punto alguno de ustedes tiene una duda puntual sobre lo que hemos visto a lo largo de la clase de hoy, sobre el lenguaje periodístico, su definición, sus características o sobre sus usos y sus modos. Quisiera saber si tienen dudas en ese sentido. ¿Los escucho o los leo a través del chat? Ok, estoy leyendo en este momento a Verónica. Ella me dice, si se escriben los porcentajes en palabras, 80% está bien, igual no. De hecho, la semana que viene, en la clase de la semana que viene, antes de la evaluación práctica, vamos a ver los guarismos. Guarismos no es otra cosa que la escritura de cifras en el periodismo. Eso lo vamos a ver la clase de la semana que viene, pero te adelanto que los porcentajes no se pueden escribir o mejor dicho, no es que no se puedan escribir en letras, es incorrecto escribirlos en letras cuando estás haciendo un artículo periodístico, cuando estás elaborando una noticia. De resto, si se trata, qué sé yo, de una novela o de algo por el estilo, puedes escribirlo en letras o en números. Pero si estás haciendo periodismo, si estás escribiendo una noticia, entonces tienes que simple y llanamente escribir los porcentajes en números. Dame un segundo, por favor. A ver, que sigo leyendo. Sigo leyendo. Ok. Por aquí Claudia Parra dice que si puedo repetir a lo que me refería a que los fragmentos textuales extraídos de los conjuntos. Ok. Lo que quise decir es que si en un texto periodístico vas a hacer alguna cita textual, una cita que has podido tomar, qué sé yo, de un libro, de una revista, de una entrevista, de una declaración, esa cita textual, por el hecho mismo de ser textual, se tiene que entrecomillar, se debe entrecomillar. Eso es lo que quise decir, fue lo que quise decir. Voy a dejar de grabar esta sesión, pero sigo contestando sus preguntas. Voy a dejar de grabar la sesión para que el video no se haga tan pesado, para que no cueste tanto convertirlo y mucho menos subirlo a YouTube, pero sigo acá con ustedes pendiente de sus preguntas.